Listo, entonces ya que tenemos definido cómo declarar propiedades, ¿cierto? Generar los métodos get y set y utilizarlos pues en el programa principal, vamos ahora a implementar una serie de métodos construidos por nosotros, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es un método? Es una función, ¿cierto? Es una función que, más que una función, es una porción de código que realiza una función en específico, ¿cierto? Ya vimos la sintaxis de cómo crear un método, igual la vamos a recordar. Los métodos, en este caso, los vamos a crear dentro de la clase. ¿Listo? Obviamente, aquí dentro de la clase, pues vamos a tener métodos que sean referentes a la clase que estemos trabajando. En este caso tenemos la clase persona, los métodos que creemos ahí pues deben de estar relacionados con un objeto que sea persona. Listo, no vamos a crear ahí cosas raras. Vamos a empezar creando un método sencillo. Este método, ¿qué va a hacer? Va a ser un método que nos va a devolver una cadena de texto. Y a esta cadena de texto, ¿cierto? O al nombre del método le vamos a poner get, puede ser get o obtener, lo voy a poner en español para que lo diferenciemos de los get. Obtener nombre completo. Esto no va a recibir ningún parámetro. ¿Y qué nos va? ¿Y qué va a hacer qué va a hacer esto? ¿Cierto? Obtener nombre completo. Nos va a devolver el nombre completo de la persona. Eso, que nosotros ¿qué estamos obteniendo? Por un lado estamos obteniendo el nombre y por otro el apellido. ¿Qué necesitamos acá? Que nos devuelva el nombre completo. Es decir, que concatenar el nombre y los apellidos y devolverlo. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle que nos va a retornar this.nombres más this guión bajo apellidos. Listo, ahí que tenemos, entonces ya tenemos un método que nos va a devolver el nombre completo de la persona. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, antes de que continuemos, la sintaxis básica de los métodos, ¿cierto? Por lo general, ¿cierto? Obviamente no siempre es así, pero por lo general los métodos los declaramos de forma pública, porque son las funcionalidades que tiene la clase y pues necesitamos que sean accedidas desde el programa principal. En algunos casos hay funcionalidades que son privadas, ¿cierto? Que son cálculos que se utilizan para realizar cálculos internos. Eso que no necesariamente van a estar expuestos en el programa principal. Entonces, siempre vamos a tener en el método el indicador, el modificador de acceso, público o privado, el tipo de dato que retorna. Recordemos que cuando no retorna ningún dato es de tipo void, listo, tipo vacío. Solo en ese momento, cuando sea tipo vacío, no debe llevar la palabra return. Listo, de resto siempre debe llevar la palabra return. Entonces va a tener el tipo de dato y el nombre del método, con el cual pues nosotros lo vamos a invocar desde el programa padre. Los paréntesis, dentro de los paréntesis, pueden o no tener parámetros, ¿cierto? Eso ya lo determinamos, pues dependiendo de las necesidades que tenga pues y lo que necesitemos hacer. Por decir, en el caso del set, estamos mandando un parámetro, y los parámetros ¿cómo se definen? Tipo de dato y el salario. Pues tipo de dato y el nombre de la variable, que en este caso era salario. Para el caso de nosotros, para obtener el nombre completo, pues como nosotros ya tenemos atributos para el nombre del apellido, no necesitamos enviar nada como parámetros, y entonces lo dejamos vacío.
Y ya entre las llaves pues va todo el código que nosotros queramos ejecutar. En este caso una sola línea de código, no es más. Entonces este método, ¿cierto? Lo voy a comentar y voy a decir que retorna o devuelve el nombre completo de la persona. Vamos a crear otros dos métodos. Un método que nos indique si la persona es mayor de edad y otro método que nos determine cuál sería el incremento para el siguiente año. Esto, el incremento del salario. Calcular, ¿cierto? Entonces, bueno, importante los nombres de los métodos. Todos los métodos que nosotros creamos deben de comenzar con un verbo en infinitivo. ¿Listo? Es decir, debe terminar en ar, er o ir. Esto, obtener, consultar, modificar. Esto, seguido de un sustantivo. En este caso, modificar nombre, obtener nombre, calcular salario, cosas por el estilo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Identificar si es mayor de edad. ¿Listo? Public, ¿qué va a devolver esto? ¿Qué tipo de dato devolvería? Exactamente. En este caso nos devolvería un booleano, ¿cierto? Un booleano si es mayor de edad y un falso si es menor de edad. ¿Listo? El tema de los nombres puede variar. Digamos que la única excepción es cuando trabajamos con booleanos. Cuando trabajamos con booleanos, el nombre del método tratamos de que sea un tipo de pregunta que podamos identificar con un verdadero o falso. En este caso, vamos a ponerle ¿es mayor de edad o es mayor? Es mayor edad. Para saber implícitamente con solo el nombre del método que eso nos va a devolver un booleano. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si es mayor de edad? Listo, entonces, vamos a preguntar, ¿cierto? Sí, la edad. Sí, también podemos, hagámoslo con this para que sigamos la misma. Si this. Sí, en este caso sí. Digamos que el uso del this se utiliza mucho cuando, por decir acá, en este caso, cuando generamos los getDiset desde el diseñador, él vea que al nombre del parámetro le puso el mismo nombre del atributo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a asignar valores, como hay dos que se llaman igual, tenemos que especificar a cuál queremos utilizar. Obviamente, pues al this es el de la clase y este otro es el parámetro. Como acá no tenemos otro que se llame edad, entonces podríamos utilizarlo sin el dist. Esto, obviamente, pues lo vamos a manejar con el dist para seguir como es con el estándar. Si dice edad es mayor a 18, entonces ¿qué hacemos? Retornamos un verdadero. Si no, retornamos un falso. ¿Es claro ahí lo que hicimos? ¿Cierto? Si es claro ahí lo que hicimos, entonces esas 5 líneas de código que hicimos ahí las vamos a resumir en una. ¿Qué me va a retornar? This edad mayor que 18. ¿Listo? ¿Entendieron esta, cierto? Esta es la forma larga, la más clara diría uno. Se la voy a dejar ahí pues comentada. Obviamente al estar comentada no se va a ejecutar. Asterisco slash. Pero esta misma validación que estamos haciendo acá, la estoy haciendo acá en el mismo return. ¿Qué le estoy diciendo? Que me devuelva la evaluación de si la edad es mayor de 18.
¿cierto? Hemos dicho, él está evaluando esta condición y me va a devolver el resultado. Si la edad es mayor de 18, ¿qué me devuelve? Un true, ¿cierto? Pues verdadero. En caso contrario me vuelve un false, lo mismo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Esas son formas pues de optimizar un poco el código. Igual les dejo la forma larga para que la tengan, por si es más clara para ustedes, pues también la pueden utilizar. En este caso pues tenemos aquí la edad. Y tenemos un último método que nos va a retornar un double con minúscula, y este le vamos a poner calcular incremento de salario. ¿Qué necesitamos nosotros para calcular un incremento de un salario? Exactamente, saber cuánto vamos a incrementar el salario. Como nosotros, obviamente, vea qué pasa en este caso. Recuerden, los atributos son propios de la persona. Estaría bien que nosotros pusiéramos un nuevo atributo que se llame incremento, ¿cierto? No tendría sentido porque incremento no haría parte de persona. En ese tipo de casos, ¿qué hacemos? Como necesitamos el incremento, lo vamos a solicitar como un parámetro del método. Vamos a ponerlo de tipo, dependiendo cómo lo vayamos a insertar. ¿Qué insertamos? ¿Con decimal o insertamos el valor entero? Entero, listo. Eso. Por eso no, aquí vamos a pedir que el incremento, ¿cierto? El incremento le podemos decir que vamos a incrementar el 10% o el 0.1. Aquí, dependiendo cómo lo pongamos acá, lo vamos a manejar desde el programa padre. Si dijimos que es un entero, le vamos a enviar un 10, un 20, un 15, lo que sea, ¿cierto? O si lo ponemos float o double, pues le mandamos un decimal. 0.1 para el 10%, 0.15, ya es como lo queramos hacer. En este caso, listo. Bueno, en este caso lo voy a hacer, manejémoslo como float o como double, cualquiera de los dos, para que sea mucho más fácil y no tengamos que, bueno, igual es dividirlo por 100 pues, pero no importa. Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Voy a declarar una variable que se llame double, incremento le vamos a poner. ¿Y el incremento a qué va a ser igual? A el salario por el incremento. A ver, aquí falta algo. A ver, yo miro bien. Van a poner por aquí un return por ahora. Bueno, es que espera que sí, aquí por decir acá sí, obviamente el parámetro le puse incremento y la variable también le puse incremento, pues ahí hay un error. Aquí le voy a poner a este valor incremento. Esto para que sean diferentes. El valor del incremento es igual a ¿qué? Al salario por el porcentaje que nosotros le mandamos. ¿Qué vamos a retornar? Retornamos el valor del incremento, listo. Aquí podría variar, ¿cierto? Dependiendo de qué queramos nosotros. Calcular incremento salario, ¿qué nos puede volver? Diría yo que me puede volver dos cosas. ¿Cuál es el incremento del salario que me van a hacer? O el salario ya incrementado con el valor. ¿Qué vamos a devolver? ¿Solo el incremento o el valor del salario con el incremento incluido? De una vez con el incremento incluido. Listo, pues básicamente ¿qué cambia? Nada. This.salario más el valor del incremento. Listo.
¿Cómo así que el valor total? No, usted solo puede retornar un valor. Las funciones, los métodos solo retornan un único valor. ¿Usted qué podría hacer? Listo, yo quiero solo el incremento acá. Desde el programa padre te tocaría obtener, usted ya tiene un método que te obtiene el salario. Obtendrías eso y te tocaría sumarlo en el programa principal. Listo, aquí que lo estamos haciendo de una vez en el método. ¿Ya qué vamos a hacer? Pues ya definimos 3 métodos, ¿cierto? Entonces aquí, comentario. Determina si la persona es mayor de edad. Y el resto es, el otro como le pusimos, devuelve el valor del salario con el incremento correspondiente. Listo, ya definimos los métodos, pero los métodos por sí solos no hacen nada, ¿cierto? Siempre debemos de invocarlos desde el programa principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos al programa principal. Aquí estamos asignando esa, bueno, hacemos la prueba con 1. Venimos acá y vamos a imprimir entonces esto. Vamos a imprimir los siguientes mensajes. Un mensaje que me va a decir nombre completo. Bueno, realmente no lo podríamos hacer acá, sino que lo tenemos que hacer donde se está recorriendo las personas. Pues ya que tenemos el algoritmo, hagámoslo ahí mismo. System.println, nombre completo, 2 puntos, espacio, más, persona, punto, obtener nombre completo. Listo, el método que acabamos de crear. Como es un método, recuerden, lleva los paréntesis. Y si es necesario parámetros, se los enviamos ahí adentro. Persona, obtener nombre completo. Vamos a imprimir otro. Voy a copiar esto, que nos rinda más. El otro es mayor de edad, ¿cierto? Es una pregunta. Y aquí que vamos a llamar el método que se llama, que nos determina si es mayor de edad o no. Y por último invocamos el método restante, que es salario incrementado. Incrementado pongámosle un 10%, ¿cierto? En este caso entonces es persona, punto, calcular incremento de salario. Listo, entonces vea, pongo los paréntesis y como tenemos definido que debemos enviarle el incremento, ¿cierto? El porcentaje en el cual queremos incrementarlo, ¿qué debemos hacer? Pues enviarle un dato como parámetro. Dijimos que íbamos a enviarlo un parámetro de tipo float. Entonces venimos aquí, el 10% convertido a decimal es 0,1. Bueno, 0.1. 0.1 y como es un valor float le ponemos la F. 0.1 F. Listo, ahí ya estamos invocando los métodos, vamos a hacer la prueba. Ejecutemos el archivo. Cantidad de personas 2. Identificación cualquiera, nombre, apellido, dirección, teléfono, edad. Este va a ser mayor de edad. Le voy a poner 39 años.
Salario, va a ganar 1.000.000. Información de la persona 2. Nombre, X. Teléfono X. La edad, este va a tener 16 años. Y el salario va a ser de 2.000.000. Listo, le damos Enter y ahí está, entonces véalo. Información de la persona 1. Hasta aquí viene el salario. Nombre completo, DD, obviamente, pues el nombre más apellidos. ¿Es mayor de edad? Sí. ¿Y qué pasó con el otro? Ah, bueno, el salario incrementado. Ah, bueno, aquí se lo pusimos Lo pusimos mal el incremento del primero, listo. Entonces, salario incrementado, un 10%. De 1.000.000, el 10% son, ¿cuánto? 100.000, ¿cierto? ¿Cuánto nos devolvió el salario incrementado? 1.100.000. Lo mismo para el otro. El 10% de 2.000.000, 200.000 pesos, ¿cierto? La edad de este es 16, entonces nombre completo no lo ejecutó bien. ¿Es mayor de edad? Falso, no es mayor de edad. Y el incremento es el siguiente. Listo. Entonces, así como hicimos listo, esa es la forma de crear métodos en la clase que nosotros definamos y de invocarlos desde el programa padre.